Entramos en Washington, el último estado que vamos a recorrer antes de cruzar a Canadá en nuestro viaje hacia Alaska. Pero justo el último día de permiso de estadía que nos queda en Estados Unidos y a pocos kilómetros de la frontera con Canadá, un imprevisto nos pone en alerta. ¿Conseguiremos cruzar a tiempo a Canadá? Llegaremos hasta Alaska y más allá. Queremos furgo, queremos furgo en ruta. Así empieza el día en el área de descanso con sol. Y la verdad que hemos dormido súper a gusto, súper tranquilos aquí. Y allá enfrente, pues el súper puente y que pasamos ayer. Y mira lo que es, cómo se ve hoy de día. Increíble este lugar para quedarse a dormir en la ruta hacia Alaska. Y lo mejor es que además de tener este espectáculo aquí enfrente, pues tenemos baños públicos. Voy a aprovechar para limpiarme los dientes. Nada, creo que ya Marta debe estar terminando de hacer el mate. Voy a ver que esté bien el nivel de aceite. Que no pierda. No pierde, no sigue sin perder. El nivel de líquido refrigerante está perfecto. Yo creo que el aceite también, así que... Qué guay. Nada, todo perfectísimo y listo para seguir el camino hasta Alaska. Tengo que revisar las ruedas, a ver que estén bien, parece. Sí, Aparentemente están bien. Y listo, estamos perfectos, ¿eh? Esta Sayoneta está con una tercera o cuarta juventud ya. Tan linda ella. Mira qué granola preparó hoy Marta. Oh. Nom, 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 nom. Con frutas de la zona. Madre mía. Bueno, más que la granola preparó, cortó las frutitas. Yogur, cacao, coco. Madre mía. Espectacular. Uy, y con almendras remojadas. De verdad, prueben. Pongan almendras a remojar por la noche y le sacan al día siguiente el agua y se las comen. Ni punto de comparación. Se hinchan y son mucho más tiernitas. Está buenísimo. Y ahora sí, ya estamos en el estado de Washington, el último estado antes de pasar a Canadá. Y un estado que le llaman como lema, que es el que todo el tiempo está todo verde. Y hasta ahora es lo que hemos podido ver, ¿eh? Un estado que nos va a tocar, creo que nos quedan 4 días máximo 3-4 días. de permiso, y el tema tampoco es quizás no apurar hasta el último momento, ¿no? Porque siempre hay la cosa esta de que, bueno, pues algo puede fallar. La suerte es que de momento toquemos. La Sayoneta está yendo muy bien, eso de verdad que es un relajo, ¿no? Esta mañana mirándole los niveles está todo perfecto. Ostras, esto ya es otra manera de viajar también, ¿eh? Ya lo echábamos de menos también. No, así sí que se disfruta, ¿eh? A veces uno dice, que se estropea la furgo, forma parte del viaje. Claro que forma parte, pero cuando lo disfrutas, al menos yo, que no somos mecánicos, ese momento es como este, que todo fluye, que todo va bien. Esperemos seguir fluyendo hasta Canadá, hasta Alaska y más allá. $24 parking. Pone acá en el cartelito. Ay, qué bien. Hemos pasado de la área de descanso de 8 horas Exacto. al parking de 24 horas. Otra Sí. opción a tener en cuenta en este pueblecito muy tranquilo. Port Townsend. ¿Cómo? Algo así, te lo escribo aquí porque no sé Bueno, pronunciarlo. Port Townsend. Townsend. Townsend.
¡Ostras! ¡Un ciervo! Oh, mira qué lindo. Aquí está, 2 metros. Ay, ay, qué pasada. 3, 4 metros. Ahora sí no Pero- esperaba yo encontrarme aquí un ciervo. Que estamos en el la parque. ciudad. ¡Wow! Qué pasada, es como quien tiene un perrito por acá afuera. Ay, cosita. Mira, aquí delante de la sayoneta está, ahora sí está a 1 metro. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ya, ya, ¿Eh? lo que hay ahí. ¿Qué es? Un mapache. Yo no veo nada. Sí, en el árbol acabo de subir, el de la antifaz. De repente han salido todos los bichos. Te lo juro. Mira, mira, mira. ¿Lo ves ahí arriba? ¿A dónde? Mira, mira. ¡Ah, míralo! Ay, qué guapo. ¡Anda! Hola. Nos mira. Nos está observando. Ay, qué guapo. ¡Hola! Uy, tiene hambre. Este va a venir a pedirnos comida, yo creo. Esto es un cerezo. Mira, ¿Sí? mira vos. Porque es como el que tenía mi abuela en casa. Lo más fuerte es eso, que estamos en el parking de una ciudad, un pueblo portuario. Qué fuerte. Y no. Tampoco había tanta naturaleza aquí, parecía, es como... Bueno, sí, no, o sea. Estamos rodeados de agua y hay 4 Es arbolitos. urbano, es un ambiente urbano, pero bueno, algo de naturaleza hay. Pero debe estar rodeado por todos lados. Bueno, ya nos dijeron que ya en Canadá encuentras animales por todos lados y que estamos casi en Canadá, muy cerquita, y ya se siente esto que nos dijeron, ¿no? Poder ver animales pues hasta en la ciudad, ¿no? Y mira cómo comen, tan lindos. de peluchitos. Sí. ¿Te me puedes sube ellas, acercar? tienen. No se van. A ver, si nos acercamos, ¿qué pasa? Están un poco asustadizos, pero están acostumbrados a los humanos, ¿eh? Mira, estoy como a 4 metros y no se asusta, ¿eh? Es que lo más curioso es que estamos aquí enfrente de una casa. Mira lo que es. La casa por aquí y por atrás tengo el puerto, ¿no? No se asustan. Saben que la gente no les hace nada y aquí conviven con los humanos. Fired all of the bullets. Yeah, you shot me through the heart. Casting dice and roulette. The game was set right from the start. I don't wanna go, I don't wanna know, I don't want it anymore. I don't wanna go, don't wanna know, but I keep coming back for more. Rushing down it in the rain. All things are burning up in flames. We're going under, bang bang like thunder. Bang. Qué simpático el operador. Línea número 8. Mira, tu preferida. Ajá. Hoy vamos a hacer una de las cosas que más le gusta a Marta. Sí. Tomar un ferry. Ferries y puentes me encantan. Es verdad. Pero los puentes lo hemos podido ver, ¿eh? Que en la que hay un puente vamos. Puente. Pero ferry está muy guay. Pues hemos hecho una vía alternativa a la que pasa por Seattle y estamos yendo como al oeste de Seattle por las... Bueno, Todas estas islitas que hay acá en el mapa, ¿no? Vimos que había todo de ferries que para aquí, que para allá. Y de hecho hay unos ferries que van para esa otra zona como con islas, pero ya eso sí que es para tener tiempo. así que hoy Ay, vamos qué a guay. embarcar la sayoneta. Vamos a hacer un mate, ¿no? Porque queda como 1 hora. Una hora queda aún. Más o menos, sí. Lo bueno de tener la cocina con nosotros. Like thunder, we're crashing down in a rain. Our love will never be the same. We're going under, bang bang like Qué thunder. puntuales, ¿eh? Sí, puntualidad. Sí, sí, sale a las 9:30 y son las 9:20. Ya estamos aquí subiendo ya todos. Esto sale en punto, ya verás. Está brutal, ¿eh? Besitas para tomarte el café, el mate. ¡Wow! Uy, ya ha salido. Esto es súper rápido. Ni nos habíamos enterado. Ahí viene otro ferry. Y mira los barquitos.
Las montañas nevadas, los barquitos y allá al fondo la iglesia de Port Townsend. Claro, casi no se mueve porque no hay, al ser un entrante de aguas, es un canal, claro, no hay esas olas ni nada, y entonces esto es que parece que no se mueva de verdad. Está genial. Qué fuerte, ¿eh? Relajante. ¡Wow! ¡Qué chulo! Bang bang like thunder, bang bang like thunder. Crashing down in a rock dive. Our love will never be the same. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Aquí estamos con un amigo que trabajó muchos años en Alaska, mexicano, pero con familia en Washington, Estados Unidos, y nos está explicando un poco sobre el frío en Alaska, ¿no? We are thinking about if we go to the Arctic. No. You have to go. I think so. If you're driving all the way from Ushuaia, Yeah. not very far. Yeah. No. Y él está yendo para Ushuaia, dice. Ah, you go to Ushuaia. I would like to, yeah. Wow. Of what year? February. 2020. In 2030. 10 years ago. It's been a long way to Alaska. Amazing. Yeah. We have like to stay in every country sometime, working, enjoying. At sundown, come down, think about where we are. It's a long way, way up to everything that we want. Pues ya estamos del otro lado. Qué bueno conocer gente de Alaska, se nota que ya estamos yendo para allá, ¿no? Y además este caso bien curioso, ¿no? Un mexicano que nació en México pero ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, trabajó en Alaska y va a hacer todo el viaje hasta Ushuaia. Y que casi no ha recorrido Alaska porque dice que en Alaska hay muy pocas carreteras. México, porque solo estuvo sus primeros años de vida. There is no hope for a longing heart. Just another day to be with you. When everything ends, it's a brand new start. Baby, there's no plan for the wicked. Darker are the days for the bitter ones. Baby, I'm just happy to be with you. In our kingdom, kings fall dropping like little flies. Mira qué casitas, parecen sacadas de un cuento. Con cantidad de lugares de antigüedades. Está bien chuli este pueblo, ¿eh? Es como muy tranquilo. ¡Wow! Ah, nos pilló por sorpresa, no esperábamos encontrarnos este pueblito acá. Parece casi como un decorado de Hollywood. Bueno, los decorados de Hollywood son así porque las casas son así, digo yo, vaya. Sí. Pues es como todo muy bien puesto, las casitas todas de 1 o 2 pisos. Y ahora ahí hay como un muelle y al final del muelle hay duchas calentitas, así que vamos a aprovechar para ducharnos. Baby, I'm just happy to be with you. Pedazo de ducha. Tiene esta calefacción. Sí, no está limpio de más. Nos ha dicho que en verdad esta es la ducha para los pescadores y la gente de aquí de la marina, pero bueno, que ha hecho una excepción y nos deja entrar. Qué lindo. Qué buen rollo, ¿eh? Pasada. La verdad. $2, 6 minutitos de ducha calientita. Sí. Y la verdad estamos alucinando con lo que es la ducha Es que que tienen es esto. aquí para los trabajadores. Qué bueno que los tengan ahí con tan buenas instalaciones, porque tiene calefacción. Y mira lo que es esta ducha. ¡Guau! Está impoluta. Oh. Espectacular. ¡Wow! ¡Qué pasada de ducha! Creo que es la mejor que he estado de todo el viaje, ¿eh? Como ducha pública. Guau, es que mira esto. El agua al punto, calefacción para estar calentitos, todo súper limpio. Uf, ya tiene hasta detector de humos, tú. Mira lo que es esta zona de canales y islitas por aquí. Nosotros hemos salido de aquí de Port Townsend, hemos llegado a Copperville. Pero mira. Y aquí, ya, aquí al ladito, ya está Canadá. Esto es Canadá, esto es Estados Unidos. Así que cada vez más cerca. Qué pasada de playa, me encanta. Pues estoy
¿Eso de allá qué es? ¿Es un pájaro, no? Es un águila, yo creo, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, hostia, tiene pinta de águila. ¿Qué dices? Espérate, toma la cámara. A ver, diría que sí, ¿eh? Pero mira cómo vuela. ¡Wow! Sí, es un águila, ¿no? ¡Sí! ¿Qué pasa, animal? Bueno, veremos unos taquitos con huevos revueltos. Para no olvidarnos de la cocina mexicana, que tanto nos gusta. Con las auténticas tortillas. Tortillas mexicanas. Aquí están, ¿eh? No sé dónde se ven ser estas, street tacos. De Texas. ¿De Texas? Mira. Creo que sí, que vi que eran hechas en Texas. A ver qué tal están. Vale, venga. La tortilla. Marchando tortillita. Picantito. ¡Guau! Pasa muy picante. Que pica mucho esta Valentina. Parece que pique más de lo normal, ¿no? Extra hot. Para mí que Oh, pillamos su una madre. Valentina más picante de lo No, normal. nos la regalaron. Mm. Nos regalaron la Yo. extra hot. Siempre la comemos muy picante. Y la Valentina normal es normalita. Buah, pero está buena, ¿eh? Pero pica. Estoy sintiendo un ruido raro en la sayoneta, no sé. Cuando estábamos en ralentí estaba sonando más fuerte de lo normal y ahora a veces le siento, a veces no. Pues... Es que en el semáforo ha hecho así como... un ruido como de correa o no sé. No tanto de correa, sino de como cuando dejas el embrague. Ay, no sé, es que tampoco entiendo mucho, pero sí. Pero estamos yendo muy lentos, no podemos ir tan lentos. María está Ya no sé, haciendo si una es que cola. estoy preocupado. Estaba yendo Pero ahora ya todo no de- lo hace. Parece que no, pero... No sé, esperemos que no sea nada. ¡Uah! ¡Qué vistas! ¡Qué guapo! El tema es que hoy sí o sí tenemos que salir, no hay más. Sí, sí, la furgo tiene que llegar hasta la frontera y luego si hubiese algo, pues... Pero bueno, la furgo no puede fallar ahora, es que no... A ver, mira, ahora que vamos a parar, esperamos que no lo haga, a ver. Es que hasta ahora no habíamos parado. Y... ¿cómo es? Bueno, ahora vamos a parar un momento a poner gas. Teníamos que hacer 4 cosas antes de salir por la frontera. Nunca dejamos la frontera para el último día. Yo siempre lo digo, que no hay que hacerlo, pero es que esta vez no ha quedado otra. O sea, cruzar todo Estados Unidos. Mira, ahora vamos a parar. 17 días. No sé, la verdad que he conducido muy tenso estos 10-15 minutos porque... Es una vibración que tiene ahora nueva y no es nada, ¿eh? Pero vamos, que hostia, te tensiona porque dices, hemos llegado hasta prácticamente la frontera con Canadá y ahora que llegamos, último día... A mí ya no me quedan raros, uñas, es como... Ay, bueno, Da nada. desayuneta, mujer, ya que más te da. Ya llévanos y ya volvemos y ya. Yo confío que no sea nada, que haya sido una falsa alarma. Es que a no sé, veces, no sé. ¿no? La tontería más tonta, el tornillito del no sé qué. No, pero si es un tornillito ahí sí que hay que revisarlo, porque se te va Sí. el tornillito y pues tienes un problema. Entonces, Bueno, hay que estar pendientes, Sí. ya está, es estar ahí alertas. Ahora pararemos. gas. Y aquí nos cargarán, ¿tú crees? Ay, eso es como un surtidor, pero que te lo pones tú mismo. Mira, ese es el ruido. O sea, esta vibración hasta ahora no la hacía. ¿Por qué vibra tan fuerte ahora?
fuerte. Esta es una vibración normal, pero no es la vibración habitual suya. ¿No es mejor apagarla? Hostia, eso quiero. No sé, vibra más fuerte de lo normal. No sé qué es, pero no es su Algo vibración. metálico suena, ¿eh? No sé. Es raro. Bueno, es que quizá cuando no está el ralentí no lo escuchas. Bueno, vamos a relajarnos porque no hay mucho que hacer con esto, más que llegar a Canadá y si acaso ahí revisarlo. Bueno, aquí tengo el adaptador que compramos, esperemos que sea el correcto, yo creo que sí, por lo que nos dijeron, pero bueno, y además esto es muy fácil, se adapta aquí y en principio, si no vamos equivocados, este debería ser el pico de aquí, de Estados Unidos. Y vamos a pedir a ver si realmente carga, yo creo que... Aquí sale como un bichito para llamar, pero que está que está roto. ¡Wow! Creo que ya sé qué es. Es el cubre cárter, la tolva. ¡Ay, pero angustia mucho! ¿Sí? ¿En serio? ¡Para! ¡Oh, my God! ¡Ay! Pero bueno, si es esto... Sí, ¿no? Parece. Parece que sí, si es esto no es nada. Realmente es una vibración de... Al ser algo metálico que hay abajo... Es que al encenderla va bien y de golpe empieza... Sí, no, es la tolva, Sí, yo creo. seguro, ¿eh? Y no hay manera de... Puedo ver si se puede... Si hay algún tornillo que esté un poco flojo. Ya voy a aprovechar de hacer un guacamole con los 4 últimos aguacates que compramos. Que como no se puede pasar semillas, digamos, pero procesado sí, en teoría, se nos han dicho. Así que bueno, pasaremos el guacamole hecho. Y acá María está viendo si... Mira, aparece ese ruido. ¿Eh? ¿Qué es esto? Sí. Sí, es la tolva. La toco así. Wow, colega. Lo que no sé por qué de repente hace este ruido. Antes tenía como unas gomitas en la parte metálica y esas gomitas se estropearon de tanto sacarlo y ponerlo ahora hace poco. Sí. Son las gomas. ¿Te acuerdas que nos pusieron como unos... Otro sistema. ¿Y si le ponemos teflón? ¿A dónde? A lo que... donde pega, lo encintas con teflón, mira, ya verás. Mira, quizá le puedes poner esto. ¡Wow! ¡Qué bestia el ruido! ¿Era este ruido? Sí. Joder. Claro, escuchas esto y te piensas que es el motor, tío. No fastidies, es muy fuerte este ruido. Ay, sayoneta. Bueno, creo que esto lo vamos a arreglar, ¿eh? Fácil. A ver. Qué susto que nos metió. Madre mía, eso no se hace, sayoneta, hombre. Qué estrés. Por lo bien que vas tú. Y darnos esos sustos. Ay. Madre mía. Ay, qué impedimento. ¿Qué? ¿Probamos la prueba de fuego? Venga, A ver va. si se arregló. Yo creo que ya no va a hacer ruido, ¿eh? Pero hay que ver ahora sí con la vibración del motor. Bueno, suena un poco, pero es más cercano a su vibración habitual, ¿no? Sí. Ahora ya no suena. Ahora no. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. No es esto.
fuerte, es que parece que sea el motor, tío, qué bestia. Ya, bueno, oye, aquí la vida del viajero, nunca sabes qué día te vas a tener que tirar debajo de la furgoneta, ¿eh? El día que te pones guapo para pasar frontera, ese día, ¡pam!, ¡Flasca! a tirarse, y venga, mano sucia de nuevo, pero en eso consiste también. Y mira qué ironías de la vida, que durante todo el viaje hemos tenido estas viejas esterillas que usábamos para hacer un poco de yoga en las mañanas. Y hoy dijimos, ya ayer fuimos y compramos otras que están ahí bien bonitas, un yoga mat nuevo, como así bien tal, dijimos ya toca renovarlas porque estas la verdad estaban hechas ya un asco. Y pues incluso los habíamos tirado ya. Ah, y mira, ahora, en ese basurero de en ese allá. basurero. Y ahora digo, esto va a ser justo lo que necesito para arreglar. De hecho, mira, me voy a guardar un trocito, aunque sea pequeño, para que si vuelve a pasar, porque pues con esto yo diría que ahora le arreglé ya el sonido. No sé si va a durar hasta Alaska con la vibración, pero Good vibrations, María. good vibrations, ¿no? Vamos a cambiar las road vibrations por las good vibrations. Vamos a ver. A ver si esta vez lo he acertado. Ay. No, qué suavidad. Ahora suena ¿Eh? suyo, sí. Su sonido de siempre para poder pasar frontera. ¡Ole, María! Sí, que nos miren mal. Chócala. Ahí va. ¡Qué máquina, tío! Pues al final era una tontería, pasa que Sí, estas bueno. tonterías te estresan porque no Te sabes amargan que es la una vida. tontería hasta que lo ves, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué? ¿Vamos a comer un guacamole? Mira, a ver, prueba Vale. si te gusta. Guau, te salió delicioso. Ah. ¿Sí? Qué rico. Hostia, me También que encanta. hay hambre, ¿eh? No, pero está, te salió. Ole, qué guay. Bueno, pues ya quedan solo 13 minutos para llegar hasta la frontera, unas 6 millas, pone acá. Hay 3 maneras de cruzar a Vancouver, digamos como 3 fronteras. Nosotros hemos escogido la del centro. Se supone que la que va por el oeste parecería que va más directa a Vancouver. Pero estuve leyendo ahí comentarios de otros viajeros que habían pasado por ahí y como que piden más cosas. Bueno, que por ahí es una frontera un poquito más complicada, eso leí. Y ponía que esta, la del medio, es muy easy peasy. Y dije, no, pues a por la easy peasy. Entonces, para cruzar a Canadá tenemos el seguro de la furgoneta, que es obligatorio también en Canadá, y bueno, ya pues cuando entramos a Estados Unidos contratamos con seguro gringo el de Estados Unidos y con extensión a Canadá, que acá nos dieron, ¿no?, como el formulario de ellos, y luego aparte también el seguro de salud, que es muy recomendable siempre llevar seguro de salud y más en estos países. Y bueno, nosotros estamos con IATI Seguros, súper contentos con ellos. Y de todo esto que os estoy diciendo tenéis los links abajo, que además algunos links vienen con descuento por si os interesa. Pues ahí, en la cajeta de comentarios, os dejo toda la info. Y estamos ya solo a 12 minutos de la frontera, que es todo recto, y allá al Correcto. fondo la frontera. A ver qué tal, ojalá que sí, que esta no sea tan estricto con las revisiones, ¿no? Porque pues, está todo en orden, pero si te quieren revisar todo, aquí pueden estarse horas en las avionetas. Ay, sí, qué pereza. Así que bueno, ojalá sea rápido, fácil y podamos hacer este nuevo cruce de frontera. Pues que primera vez que pasamos a Canadá, no conocemos, tenemos muchas ganas, nos han hablado maravillas. Sí, sí. Qué bueno, vamos a ver. Okay, thank you very much. Pues entramos a Canadá. Ya estamos dentro. Ay, sí, un país más. Y además este es el país número 20 de este viaje loco. 20 países ya recorridos. Me parece una locura, una dulce locura realmente. Y además el trámite fue muy rápido, nos preguntó pues todo lo que nos tenía que preguntar, todo en orden.
y adelante. Ah, mira, y aquí se vuelve a ir con kilómetros hora, gracias. Ay, gracias. Porque será un poco más lioso siempre lo de Mira, las millas, ¿no? Estamos a 70 kilómetros de Vancouver, Mira, María. ahora sí, prefiero. Lo de las millas... Te acostumbras igual, ¿no? Como en todo, como el dinero, como todo, pero realmente en Estados Unidos que todo se cuenta distinto que en el resto de países, ¿no? Bueno, aquí el dólar es el dólar canadiense. Eso es. Y no tenemos ni un triste dólar canadiense. Tenemos que ir a sacar dinero. Pues nada, a volver a hacer ejercicio mental. Eso está guay, ¿eh? Te mantiene en forma. Viajar mantiene en forma mentalmente, porque no paras. No paras. Bueno, pues oye, muy contentos de estar en Canadá, Ay, que la qué bien. avioneta haya llegado bien, que solo haya sido un susto lo del ruido que hacía y bueno, Qué tremenda, ¿eh? ¿Y sabes por qué lo hizo, eh? porque sabía que cambiábamos y dijo, yo quiero que me escuchen. Y porque salimos el último día. Ah. Yo siempre digo, no se puede salir el último día de permiso. Hay que salir 3 o 4 días antes porque es tremendo. Sí, esta pero cosa. es que hemos hecho un contrarreloj increíble. Bueno, pues de momento, tiempo para disfrutar. Canadá, we're here. Ahora en francés. En francés lo dices tú que yo no sé. ¡Nous sommes ici! Esa. Vamos, ya estamos aquí.